Hola. Perdón. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar aquí hoy en la Escuela de Verano, que hace ahora aquí en Móstoles todos los años y que cada año, como podéis ver, nos superamos más, con mejores ponentes y sobre todo con maravillosos compañeros. Voy a pasar a presentaros a las ponentes de hoy. Voy a presentar, por ejemplo, a Paloma García Villa, que es activista, lesbiana, feminista, y es la secretaria de Feminismos y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aquí de Podemos, obviamente. Y luego está la Maña, Olga Baselva, que me encanta, si no Baselva. Olga Baselva, activista, feminista y trans, formadora de la Secretaría de Feminismo y LGTBI en la Comunidad de Madrid. Pues el taller de hoy versa sobre la gestación por sustitución, que dice la ley. Y sin más, os dejo con ellas. Gracias. Hola, pues buenas tardes. En primer lugar, gracias a todas y a todos por venir y gracias a Móstoles por invitarnos a esta universidad. Lo primero que quiero decir, para que no se me olvide, es pues que después de haber visto el cartel de la Universidad de Móstoles, quiero agradecer a la compañera Mónica y a todas las personas que habéis hecho esta universidad, porque me parece que es un ejemplo en cuanto no solamente a la paridad, que tiene que ser el suelo de que el 50% al menos seamos mujeres, porque así es en la sociedad, sino también porque haya temas y mesas que tengan que ver con el feminismo y que haya mesas que no tengan que ver con el feminismo, aunque todo tenga que ver con el feminismo, y que también las ponentes sean mujeres, es decir, que estemos en presencia y en mirada de otros temas, y lo agradezco mucho y creo que debe ser un ejemplo para otras universidades y otras formaciones que lo están haciendo dentro de nuestro partido, y no quería que esto se pasara, y lo primero que quería hacerlo era sacarlo a la luz y dar las gracias por el ejemplo que habéis dado aquí en Móstoles. El tema, como ha dicho la compañera, va sobre gestación por sustitución, que como sabéis está habiendo gran debate en la sociedad, y lo primero que queremos preguntarnos es por qué se está debatiendo esto, ¿no? ¿De dónde ha salido este debate? La pregunta que debemos de hacer es si ha habido movimiento de mujeres que han pedido que se debata sobre esto, si ha sido un movimiento feminista o quién ha pedido que se abra este debate. Y vemos claramente cómo son unos medios de comunicación, unos mass media, que pues todo el mundo sabe que están aliados con empresas y con el neoliberalismo, que lo ha sacado un poco a la palestra, como también han sido figuras relevantes, tanto del fútbol como de la revista del corazón, o como gente así que intenta naturalizar un tema, en este caso la gestación por sustitución, y ponerlo en el centro del debate, no del feminismo, sino del debate social, sin ningún tipo de perspectiva feminista. ¿De dónde viene ese debate? ¿Qué partido es el que sobre todo lo está impulsando? Que es el Partido de Ciudadanos, que ya lo intentó en la Asamblea de Madrid el año pasado, no le salió, y ahora lo están intentando en el Congreso. ¿Cómo además Ciudadanos, en este caso y en otros muchos, desconoce cuáles son los movimientos sociales y desconoce al movimiento LGTBI, al que intenta instrumentalizar, y desde antes, ¿no?, cuando decían que el matrimonio igualitario era crear tensiones innecesarias en la sociedad, a que le suban una carroza del orgullo LGTBI, pero con banderas de gestación subrogada, tenemos que ver quién está pretendiendo este debate y qué interés hay detrás de este debate. Cuando nos dicen que hay que regular la gestación por sustitución en España, la gestación por sustitución en España está regulada, y está regulada con la prohibición. Es decir, la gestación por sustitución en España está prohibida, según el artículo 220 y 221 de nuestro Código Penal. Toda aquella persona que cediera a un hijo o a una hija con intermediación económica sin que haya pues, adopción de por medio y demás, tiene condenas incluso de cárcel de 1 a 6 años, con lo cual sí que está prohibido. El Tribunal Supremo también ha hecho sentencias en este sentido, y con lo cual esto ya está regulado en ese sentido. Tenemos que ver también cuál es, o sea, de dónde lo tenemos que mirar. Es decir, vivimos en un mundo neoliberal donde, pues a partir de los años 80, sobre todo, con los gobiernos de Thatcher y demás, hemos vivido este momento hiperneoliberal, que no solamente es un sistema político y un sistema económico, sino que también es una manera de pensar y es una manera de ver el mundo.
y es de ver el mundo desde una libertad totalmente individualista, en donde tu libertad individual hace que vulneres los derechos del bien común y de la demás gente. Y aquí entramos en otro debate que se podría abrir, que si es el ser madre o padre con carga genética es un deseo o es un derecho. Desde mi punto de vista es un deseo absolutamente legítimo, que puede tener mucha gente, tener descendencia con carga genética, pero un deseo particular no se puede convertir en derecho si está vulnerando los derechos de otras personas, y más cuando esas otras personas no son otras personas al azar, sino que son otras personas que siempre van a ser mujeres o hombres con capacidad para gestar, en el caso de los hombres trans, pero en su mayoría van a ser mujeres, y por tanto hay una perspectiva de género de dónde partimos, que partimos de un marco histórico desigual y desde un heteropatriarcado que nos hace desiguales, y no se puede hacer de manera aséptica diciendo esto es libertad individual de unas personas que se van a poner de acuerdo con otras y van a hacerlo de tal manera, con un contrato de por medio y demás, porque lo que le está pretendiendo que es eso, esto se puede hacer, o sea, esto siempre se ha podido hacer, es decir, una mujer puede negarse a afiliar a su hijo y darlo en adopción, y siempre va a tener primacía el padre biológico o bien un familiar, o sea, que lo que pretenden hacer ya está hecho. Lo que pasa que como está hecho es que la mujer siempre tenga decisión sobre su propio cuerpo, derecho al aborto, por ejemplo, que en muchos de estos casos, de estos contratos, te quitan el derecho al aborto y el derecho al refracto, es decir, derecho a que la mujer se arrepienta, y que te digan que, o sea, te quieren borrar como figura y decirte que tú eres una incubadora, que además no son tus genes y que eres algo, no eres alguien. Incluso se llega a tal punto que te lo quieren vender, y nunca mejor dicho, porque en realidad lo quieren vender como técnica de reproducción asistida, cuando un embarazo nunca puede ser una técnica. Un embarazo es un proceso vital y no se puede comparar con una inseminación artificial o con una fecundación in vitro, porque no tiene nada de técnica. Sería una práctica que es un proceso vital y que además la mujer que lo hace asume unos riesgos importantes, incluso su propia vida. Es decir, el embarazo no es una técnica de que vayas un día y te quedes embarazada y ya está, sino que es un proceso vital, con hormonas, con bastantes riesgos, que además te hace que cambie un poco, pues si estás trabajando, que tengas una baja de maternidad y demás, con lo cual es bastante complicado que sea una técnica y que las mujeres pues seamos, pues no se nos borre de la afiliación de esa manera y seamos simplemente algo y no alguien, ¿no? Porque es una expresión de cómo se cosifica el cuerpo de las mujeres, y en este caso aún peor, porque entran unas terceras personas que son los niños y niñas, por los cuales también tenemos que primar sus derechos sobre los deseos de otras personas a su descendencia genética. Porque lo que aquí subyace también es esa idea patriarcal o heteropatriarcal incluso, de que mi descendencia tenga mis genes, se parezca a mí, que mi hijo o mi hija sea un proyecto de mí mismo, que todas mis frustraciones y necesidades las proyecte en ese niño o en esa niña, y que por lo tanto solamente voy a considerar que es hijo o hija mía si tiene mis genes, si se parece al abuelito, si se parece a mí, si ha salido con los ojos azulitos o es rubito, y todo esto. Entonces, ahí se une en gran medida el patriarcado con el capitalismo, el neocapitalismo, incluso con el racismo. Creemos que en el mundo hay muchos niños y niñas, primero que pueden ser adoptados y también que pueden ser acogidos y acogidas. Y me imagino que toda esta gente que habla del altruismo de las mujeres, como si las mujeres, que eso también es el mito de la mujer, de que las mujeres somos más buenas, más generosas, tan generosas que ahora nos vamos a poner a embarazarnos para desconocidos incluso, que me parece ya el colmo de la generosidad. Si ese altruismo es tan grande por un deseo de cuidar a niños y a niñas y de querer tener descendencia, yo me preocuparía si fuera una persona que quiere tener descendencia, de acoger a niños y a niñas que están en nuestras puertas, en las puertas de Europa, que no tienen padres ni madres, ni tienen cariño de nadie, y que a lo mejor sería muy importante todo eso que decimos refugiados y refugiadas, bienvenidas, niños y niñas, bienvenidas. Aquellos que tengan padres y madres, por supuesto que no, porque yo tampoco soy de esta idea de vamos a crear adopción para que todos los europeos y europeas podamos tener nuestro deseo de ser padres y madres a costa tampoco de otros pueblos, sino es decir, que habría que ayudar a los padres y a las madres y que esos niños y esas niñas ni siquiera tuvieran que ser adoptados o adoptadas, pero sí que cuando no tienen padres ni madres en las situaciones de guerra que estamos viviendo, me parecería muy interesante empezar por ahí y no empezar a hacer leyes que regulen una práctica
en toda regla vulnera los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas. Entonces creo que se puede debatir. Yo estoy abierta al debate desde cualquier postura, pero que siempre tenemos que tener un marco para debatir, que creo que en un partido como Podemos no nos podemos salir de ese enfoque. Y es un enfoque anticapitalista, porque estamos en un partido anticapitalista donde el mercado y las leyes del mercado no nos sirven, con lo cual no puedes dejar los embarazos y los niños y las niñas a las reglas del mercado, porque sabemos que el mercado siempre va de parte, nunca es imparcial, sino que siempre va de parte. Siempre que ponen a alguien en el mercado, al final los más vulnerables van a seguir siendo más vulnerables y los más poderosos van a seguir siendo los más poderosos, desde un marco feminista. Y en este caso es algo que atañe principalmente a las mujeres, porque somos las que nos podemos quedar embarazadas, y también a los hombres trans con capacidad para gestar, en este caso, y luego también desde una mirada antirracista y anticolonialista. Es decir, que no vamos a hacer algo garantista en España, que ya existe, porque está prohibida, o sea que no se puede hacer algo más garantista de lo que hay, que es la prohibición, pero no lo vamos a hacer a costa de que se puedan hacer en otros países, y de que entonces, bueno, aquí no me pasa, pero si te vas a Tailandia o te vas a la India o te vas a Brasil, sí te dejo que pase, porque esas mujeres no nos importan. Porque vamos a volver a hacer una colonización, una neocolonización, y además con las más vulnerables, que son las mujeres de países pobres o las mujeres migrantes que están en nuestro país. Entonces yo creo que teniendo esos tres preceptos claros, que somos anticapitalistas, que somos feministas y que somos anticolonialistas y antirracistas, desde ahí, desde ese marco, se puede debatir lo que se quiera, pero creo que no hay que salirse de esas tres premisas en un partido como Podemos, y en algo que nos atañe absolutamente de ese modo tan vivo, ¿no? Porque estamos hablando de vida y estamos hablando de cosas que es como que está en la piel y está, ¿no? Que saltas. Creo que se puede debatir, que de todo se puede debatir, de esto también, pero que las tres premisas al menos tenemos que tenerlo todos y todas muy claro en este partido. No me voy a enrollar más porque quiero que hable Olga también, porque me apetece que cuente también su visión también como persona trans, por lo que hemos dicho antes de Ciudadanos, y cómo se quiere instrumentalizar al movimiento LGTBI con este tema, cosa que tampoco se entiende, porque solamente el 15% de demandantes de esta práctica son personas LGTBI, es decir, en su mayoría quien demanda son personas heterosexuales, con lo cual no nos vamos a enfrentar feministas contra LGTBI, estos son los buenos y estos son los malos, porque quien lo demanda, repito, son personas heterosexuales. También quiero que dé la visión de las personas trans, porque tienen unas connotaciones particulares que son importantes de señalar en este debate, y luego me gustaría, por supuesto, abrir el debate a todos y a todas, que para eso estamos, para pensar en colectivo y para llegar a conclusiones también colectivas. Así que muchas gracias. Bueno, quisiera repetir lo que ha dicho Paloma. Nos agradezco muchísimo esta invitación, la elección del tema. Os felicito por la elección del tema y, bueno, os agradezco que estéis aquí y que estéis escuchando, y espero que estéis pensando mucho para hacernos muchas preguntas. Bueno, vamos a ver, es que esto lo hemos pasado nos lo han pasado esta mañana, y la verdad es que me ha hecho muchísima gracia. Me voy a levantar, pues le voy a enseñar a la cámara aquí. A ver. Ellos nos explican sus motivos. Gestación subrogada. Por cierto, habéis insistido y vuelvo a insistir, es muy importante decir que la gestación por sustitución es lo que está ya, digamos, en funcionamiento. Esto ya está, vamos, no es que esté legislado, es que tiene jurisprudencia. Existe la figura de la gestación por sustitución. Ahora se quieren inventar lo de gestación subrogada. Nos viene dado por Estados Unidos. Imaginároslo, surrogate pregnancy. O sea, ya lo tenemos en inglés y lo traducimos por subrogada, que además es una malísima traducción, os lo digo como traductora. Subrogada no significa, surrogate no significa subrogada. Significa adoptante, o sea, gestación adoptante, o sea, gestación con el fin de ser adoptada.
O sea, que por sustitución, que es lo que realmente significa gestación por sustitución, es un término jurídicamente mucho más adaptado a nuestra legislación. Bien, ellos explican sus motivos. Cuidadín con esto, cuidadín, porque es que viene la segunda página y veo una foto fantástica. Debate. Albert Rivera con Quique Sarasola, la responsable de Igualdad de Ciudadanos. Patricia Reyes, Sonas Ruano y el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Pedro Fuentes. ¿Qué debate? ¿Qué debate? Si es una tertulia entre amigos. O sea, vamos a ver las cosas por su nombre. Debate ninguno. Este artículo que se publicó en Tiempo el viernes pasado, en la revista Tiempo, no es un debate, no suscita la reflexión, es un artículo de propaganda. Es decir, lo que estamos aquí es ante una situación de comedura de coco o comedura de oveja. No estamos ante un debate, una reflexión ética, un tema de bioética fundamental en absoluto. No les interesa en absoluto la bioética. Vuelvo a insistir en algo que ha dicho ya Paloma. Este debate no sale de los colectivos de mujeres ni del feminismo. No es un debate que se suscita desde la bioética. Es un debate que se ha sacado a la luz con la idea de legislar un negocio. Nada más. No tiene absolutamente ninguna intención de favorecer a la sociedad en su conjunto, ni muchísimo menos a las mujeres en su conjunto, ni a nadie en su conjunto. Simplemente crear opinión para que se genere una demanda y se normalice un intercambio que hasta ahora no era normal, ¿vale? Simplemente eso, que no era normal, no era lo más frecuente. Bien, y eso lo insisto porque de todas estas ecuaciones, pues hay en determinados colectivos que tenemos algo que decir, porque tenemos alguna vivencia que a lo mejor es diferente, o sea, que es todavía más minoritaria, pero por el mero hecho de ser humana, quizá nos haga reflexionar un poquito más sobre el fenómeno humano, pues, de la reproducción, que es un fenómeno, ni más ni menos. Somos seres humanos, somos seres vivos, nos reproducimos, sí, pues sí, se produce una citosis, ¿verdad? Existen esas cosas. Las células se reproducen y tal, ¿no? Vale, muy bien. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, está muy bien querer perpetuar sus genes, los genes propios, ¿no? Está muy bien querer perpetuarlos. Lo que pasa es que yo creo que tener hijos es otra cosa. Me parece que se incide excesivamente en el hecho de ser padre o ser madre y muy poco en el hecho de tener hijos, porque creo que son dos cosas completamente diferentes. Si nos planteamos tener hijos, nos planteamos un proyecto de futuro. Si nos planteamos ser padres o madre, nos planteamos un proyecto de presente. Y estos señores que aparecen aquí en el colorín, y voy a citar los nombres porque son interesantes: Quique Jiménez, alias Torito, el de Villachatín, ¿cómo se llama este? Se ha reído. Es como gracioso. El de Villachatín, el de un poquito de por favor, ¿verdad? Luego, por supuesto, el señor Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé. Qué curioso, son todos hombres. Es que es verdad, al final son todos hombres, es decir, los que sirven de bandera, de pancarta publicitaria para todo esto son hombres. ¿Es casualidad? Oh no, es un procedimiento de marketing muy, muy poderoso. Poner a un hombre con un bebé en brazos es la herramienta de marketing más poderosa que se ha inventado últimamente. Últimamente hay enseguida es un hijo, ya trae las miradas. O sea, lo pones, es una pancarta y ¡wow! Rompes con la pana, o sea, una cosa tremenda. ¿No es casualidad? Evidentemente no es casualidad. No han puesto a la madre modelo, que además de madre modelo tiene que ser un pibón que te cagas, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que sean pibones cuando son hombres, simplemente hace falta que sean eso, un hombre con un bebé en brazos. Y con eso ya tienes el anuncio hecho, es que es así de fácil, es que no tiene más historia.
Y eso es exactamente lo que ha pasado. Se está produciendo una campaña de publicidad, una campaña para crear una demanda y para borrar lo feo que tiene el intercambio. Porque el intercambio, al fin y al cabo, es un intercambio comercial. No tiene ni más ni menos que eso, es un intercambio comercial. Y desde luego, hombre, ser padre o ser madre creo que es otra cosa, pero tener hijos es todavía otra cosa más diferente, insisto. Tener hijos es un proyecto de futuro. Y cuando tienes hijos realmente y tienes un proyecto de futuro, no te planteas qué genes tienen tus hijos, si son tuyos o si son del vecino. ¿Cuántos, por cierto, lo voy a decir en plan coña, pero es absolutamente en serio? ¿Cuántos niños criados por el señor Rodríguez, Pérez o Maldonado resulta que tenían los genes del butanero, el lechero o el cartero? ¿O el vecino del quinto? Y aquí nadie le ha parecido mal, o al final se han callado, han agachado las orejas, o lo que sea. Sí, bueno, se ha producido a veces con violencia, es cierto, pero eso, al fin y al cabo, y hay hijas que no se han enterado jamás, o que se han enterado y se han callado, o que se han enterado y han dicho, pues muy bien, pues seré hija del cartero o del lechero, pero a mí quien me ha criado y es mi padre y es mi madre. Esos son los que me han tenido a mí. Eso nos lo estamos olvidando, ¿de acuerdo? Eso nos lo estamos olvidando. No, es que la carga genética. Es alucinante que hoy por hoy todavía le estemos dando más valor legal, porque la legislación lo establece así, más valor legal al vínculo biológico que al vínculo pues de la crianza. ¿Quién ha criado esa criatura? ¿Quién cría esa criatura? ¿Quién tiene ese vínculo con la criatura? El que lleva el portador de sus genes, el originador de los genes de esa criatura. Madre, o sea, vamos a ver, cuando estamos criando caballos hispanoárabes, vacas Leghorn y tal, pues sí, los genes tienen su importancia en la cantidad de producto que se produce, pero si no estamos hablando de seres humanos, si estamos hablando de seres humanos, creo que lo de la carga genética, yo creo que ya debería haber quedado un poquito en el debate de más atrás, ¿no? Y al fin y al cabo la gestación por sustitución, en el debate que nos han metido es ese. Si de verdad la gestación es altruista, porque ahí vamos, es que las mujeres podemos, o las mujeres podrían ser altruistas, joder, más de lo que ya somos altruistas, joder, un poquito más, no, un poquito más, no, siempre es un poquito más. Bueno, vamos a suponer que podemos hacer de la gestación un gesto altruista. Muy bien. ¿Sabéis cuántas gestaciones realmente altruistas y garantistas se han producido en los países donde la han terminado regulando así? Muy pocas, muy pocas. Se cuentan con los dedos de una oreja. Realmente muy pocas. ¿Y por qué? Pues porque altruistamente gesta una mujer para una familiar, una amiga de toda la vida, y bueno, pues reduce estadísticamente la cantidad de necesidades o de situaciones en que eso se pueda dar. Realmente son muy pocas. Y eso, por cierto, no haría falta legislarlo en un país como España, porque ya está. Es decir, cualquier mujer en estado con capacidad de gestar podría hacer eso mismo. Y no hace falta regularlo. Quien diga que hace falta regular eso, miente. Sencillamente miente. ¿Vale? Miente. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa con las que no podemos gestar? ¿Estamos fuera del debate? Hombre, sí, estamos fuera del debate, lo que pasa es que también tenemos unas cuantas reflexiones que hacer, ¿no? A ver... no sé, primero ya que parece que queda establecido que los que quieren tener un hijo o hija, por cierto, se ha producido hace poco un pequeño escándalo, unas personas que habían recurrido a una agencia de gestación por subrogación, resulta que querían un varón, la niña, lo que venía era una niña, querían que les devolviesen el dinero. O sea,
que les devolviesen el dinero porque de ninguna manera iban a hacerse cargo de una niña que vieron. Yo, claro, me quedo así. Y me enteré de otra cosa todavía más grave hace poco. Estoy muy en contacto con mi asociación local, la red de acogida de Leganés, que está en contacto con la asociación de saharauis, la asociación de refugiados saharauis, que todos los veranos acogen a niños saharauis. Aquí en Móstoles hay niños saharauis acogidos, hay un montón de niños saharauis acogidos en un montón de sitios. Cuando vivía en Barcelona conocí unas cuantas familias de acogida y es fantástico, o sea, es una cosa genial. Bueno, pues hace poco salió un testimonio de una familia que devolvió al niño en acogida porque lloraba. 24 horas de llantos y les echó para atrás. En otra ocasión, también en el caso de acogida de una niña saharaui, pues se produjo, tenían sus propios hijos, era una familia ya con hijos, intentaron arrancarle, la niña le arrancó con violencia un juguete. También lo consideraron la semilla del diablo o el germen de una revuelta, o vaya usted a saber el qué. Les parecía que eso era terriblemente peligroso para su equilibrio emocional y familiar. ¿A dónde voy con esto? Parece que me salgo de la gestación subrogada. No, en absoluto. No me salgo en absoluto. Tanto que se mira las adopciones, la idoneidad para adoptar, ¿quién ha planteado que pueda haber idoneidad para contratar una gestación subrogada? Que a nadie se le ha ocurrido. A que todo es una cuestión de pasta. Ah, es una cuestión de pasta. Pues si es una cuestión de pasta, ya no estamos hablando de altruismo. Ah, no, ya no estamos hablando de altruismo. No, nos lo quieren vender. Una vez más, es un mecanismo de marketing. Primero nos quieren emocionar con el hombre con el bebé en brazos, luego llaman a nuestra solidaridad con el altruismo y cuando les desmontamos el chiringuito nos llaman, ¿cómo nos llaman? Feminazis, radicales, lo que nos llaman. Nos llaman un poquito de todo. Y entonces, bueno, y si me pongo a reivindicar lo mismo que el Villachatín y Cristiano Ronaldo y Miguel Bosé, ¿dónde se ha quedado mi carga genética? ¿Dónde se ha quedado la mía? ¿Dónde se ha quedado mi carga genética? ¿Qué reconocimiento he tenido a mis derechos reproductivos? Yo, ¿por qué no voy a ser tanto como ellos? Puesto que todos, jamás, primero, lógicamente a mí jamás se me ocurriría reivindicar mis derechos reproductivos a costa de los derechos económicos o reproductivos o personales o sociales o familiares de otra persona. Y mucho menos si es una mujer en una situación precaria. Me daría muchísima vergüenza. Claro, yo me planteo, ¿qué me pasó como transexual? Hombre, a mí el sistema me puso una pistola en la cabeza, Fue, si quieres una documentación que te permita trabajar y vivir, tienes que renunciar a perpetuar tus genes. Y eso fue así. Antes de la ley del 2007, la ley que permitía, en fin, que simplificaba las cosas un poco, que simplificaba un poco las cosas para las personas transexuales, antes de eso era fantástico. Te decían, no, mire usted, primero tiene usted que demostrarme que está usted operada. Los médicos antes de operarte te decían, sí, pero es que antes de operarte tienes que estar 2 años como mínimo en tratamiento hormonal. Y digo, y además llevando vida en el género deseado. Entonces dice, espérate, que tengo que demostrar que estoy operada, que la operación no me la reconoce la Seguridad Social. O sea, básicamente lo que me invitaban era a ser puta. Si tenía un poquito de suerte, podía a lo mejor permitirme la operación de reasignación de género, y entonces ya supongo que digo yo que me planto delante del juez y digo, mire usted, ya por fin
me ha obligado usted a ser puta, ya he pagado la operación, ya me va usted a cambiar el nombre. No, es que entre las pruebas periciales obligatorias en el tribunal estaba la prueba forense. No le bastaba con que el cirujano, un cirujano reconocido en ejercicio en España, etcétera, etcétera, hubiese extendido un certificado oficial con su número de colegiado, etcétera, etcétera. No, tenía que intervenir un médico forense, me tenía que bajar las bragas. Y así fue, me bajaron las bragas para comprobar que lo que tenía entre las piernas era acorde con el género deseado. Dicho de otra manera, tenemos que garantizar desde todo el punto de vista, no solo bioquímico, sino incluso morfológico, que usted no va a poder perpetuar sus genes. Eso era antes de 2007, antes de ayer por la tarde, o sea, hace 10 años. Desde luego, ya se habían puesto de acuerdo para que, en el caso de que hubiese tenido hijos antes de la operación, tuviese todos los problemas del mundo. Laura, una compañera de Galicia, tuvo todos los problemas del mundo para ver a su hijo después de empezar su transición, porque las psicólogas peritos para el caso le negaron acceso a sus hijos. Esa mujer jamás podría, desde luego, adoptar ni absolutamente nada, pero eso sí, tal y como le están diciendo, usted podría recuperar sus derechos reproductivos, incluso sus derechos como madre o padre o lo que sea usted, que tampoco nos tratan con demasiado respeto en ese punto, con una gestación subrogada. ¿Os imagináis recuperar todo eso que me han hecho a base de talonario? A mí me daría un poquito de vergüenza. Realmente me daría un poquito de vergüenza. Imaginaros que me toca la lotería y que invierto ¿en qué? ¿En una hija? ¿En un hijo? ¿A la carta? No, realmente me daría muchísima vergüenza. Porque bueno, en todo esto, como podéis ver, sí, a las personas transexuales nos exigen la esterilidad, porque todavía hoy nos exigen la esterilización obligatoria. Sí, en la ley actual. No nos exigen la operación genital, digamos, pero sí nos exigen un mínimo de 2 años de hormonación antes de darnos la documentación. 2 años de hormonación significa ser estéril. Es directamente lo que hay. Se puede revertir en parte en algunos casos, depende de tu edad, pero lo más seguro es que seas estéril al cabo de 2 años de tratamiento hormonal. Y eso nos lo exige la ley. Con lo cual, sí, el patriarcado, hombre, en mi caso, el patriarcado era ser el tiro por la culata. Porque se suponía que yo querían que les transmitiera, yo siendo de una familia aragonesa, como bien insiste esta en llamarme maña, efectivamente, soy de familia aragonesa, yo tenía que ser el mayor de los varones. Y en la tradición aragonesa, el mayor de los varones es el heredero del apellido, de la honra, de la hacienda, de todo eso. Se les jodió el invento, porque evidentemente ni les he transmitido el apellido a nadie, ni he transmitido la tradición familiar, más bien al revés. Según sus cánones, desde luego, la tradición familiar se ha ido a tomar por saco. Sus valores, los que menos les podía interesar, sí que los he transmitido, pero también son sus valores, les guste o no. De todas formas, muchísimo mejor, porque no puedo transmitir sus genes, pero tampoco voy a transmitir sus valores, ni sus ideas, ni nada de eso. Porque ante todo, hay una cosa que me ha dado la vida, es un poquito de conciencia de clase. Como mujer y como ciudadana, pero en primer lugar como mujer. Y eso es lo que me hace que realmente diga, sí, me han hecho una putada en algunas cosas, sí, me han tratado peor que algunas personas, sí, pero eso me ha servido para entender qué es lo que realmente es importante en esta vida. Es mucho más importante tener hijos que ser madre o padre, y es mucho más importante transmitir valores que transmitir genes, eso por descontado. Y ahora,
decidme lo que queráis de la gestación subrogada. Bueno, pues empezamos con el turno de palabras, si os parece bien. Sí. Por allí. Juanjo. Hola a todas y a todos, pues me presento, Aurelio Victoria, defensor de derechos humanos con las poblaciones Enciéndelo LGTBI. primero, si no, Bueno, voy por repetir, soy Aurelio Victoria, defensora de derechos humanos de las poblaciones LGTBI y de calidad de refugiada aquí en Madrid. Bueno, yo creo que también habría que analizar los contextos de Latinoamérica y de cómo obligarán a las mujeres, y ahí trata de personas en el tema de trabajo sexual. Yo me pongo a pensar a veces que también podría ser un negocio para los, en este caso, los hombres que buscarían mujeres y secuestrarían mujeres y harían que esas mujeres sean obligadas a trabajar de ese sentido, y como todo es pagado, pues podrían tenerlas sometidas. Yo creo que también sería un gran negocio, y en eso habría que tener mucho cuidado, porque he observado muchas veces en Latinoamérica el secuestro de las mujeres en el sentido para trata de trabajo sexual. ¿Y por qué no lo podrían hacer también en el sentido para obligarles a que tengan hijos y pueden vigilarlas? Yo creo que en ese sentido eso se encargaría muy bien los que se encargan de hacer este tipo de labor hacia las mujeres. Entonces también yo creo que habría que poner un punto en la mesa también y analizar qué puede suceder. Eso se convertiría en un negocio redondo también para esas personas que tienen esos pensamientos destructivos para las mujeres. Juanjo. Hola, soy Juanjo. Y bueno, yo con este tema vengo dándole vueltas un par de semanas desde que salió la proposición de ley de Ciudadanos. Trabajo en el medio sanitario y por la idiosincrasia de mi trabajo tengo mucha implicación con el medio feminista y temas de igualdad, y ha habido en el trabajo un debate abierto serio sobre esto. Y yo, cada vez que oigo a alguien, digo, joder, pues tienes razón. Y oyes a otro y dices, pues tampoco le falta. Sí que me estoy haciendo una estructura un poco más sólida que hace 2 semanas. Pero el otro día se planteó un tema que os quiero comentar, a ver qué enfoque le dais, porque yo no lo tengo claro. Igual que a la hora de donar órganos, por supuesto, de forma totalmente altruista y sin que haya ningún tipo de negocio, me planteaban por qué una madre no puede gestar el hijo de su hija de forma totalmente altruista. Ahí no hay mercantilismo y es como muy light todo. A mí no me suena bien. Lo que no sé por qué, me gustaría saber vuestro punto de vista sobre esto. Vale. Sí. Bueno, yo voy a ser la nota discordante. ¿Su nombre? Carlos. Sí, porque me gusta, en primer lugar, me gusta tener ideas propias y también efectivamente le he dado bastante vueltas a este tema, ¿no? Y ayer, estos días, no sé cuándo ha sido ayer, antes de ayer, salía una encuesta del CSI, me parece. Del país. Del No, país. del país, pero se remetía al CSE, al Centro de Investigaciones, al CIS. Sí, se remitía al CIS en el sentido que el 80% de los votantes de Podemos estamos a favor de la aceptación por sustitución. Eso han dicho, y eso lo he oído yo con estos oídos que Dios me ha dado. ¿Será verdad o será mentira? Pero eso lo he oído en la radio, ¿vale? Y por distintos partidos los temas fluctuaban y variaban en concreto. El problema de esto es que no estamos analizando el hecho lógico-genético en abstracto. Toda la crítica que estoy viendo, fundamentalmente desde los movimientos feministas y desde algunos juristas, bueno, si son juristas y feministas, pues ya con doble motivo, está centrado en la transacción económica. No estamos analizando el fenómeno en sí mismo. Es decir, si hacemos el ejercicio de olvidarnos o dejar o excluir la posibilidad de actividad económica en la gestación por sustitución, y lo vemos como hecho biológico genético en abstracto, a lo mejor no tendríamos tantos problemas. Me explico. ¿Por qué una madre puede ceder un riñón a su hija y no puede gestar? Que es lo que estaba un poco diciendo Juanjo.
Incluso se puede ceder parte del hígado a un familiar, un hígado, sin ningún problema. Gestar en determinadas circunstancias sería tan atentatorio contra no sé qué tipo de derechos. Esto entra en colisión, fundamentalmente del movimiento feminista, con el tema del aborto, básicamente. Bien, el derecho desde tiempos inmemoriales se ha encargado de conciliar bienes jurídicos protegidos de distinta manera, y los ha conciliado. Cuando confluyen derechos de distinto nivel y de distinta entidad, el derecho se ha encargado en ordenarlos. En el caso de la gestación por sustitución, habría que ver si el derecho al aborto es prioritario al de gestante. Y además, en mi caso, entiendo que lo de la transmisión genética es una chorrada. O sea, yo no le doy ningún valor o importancia a la transmisión de los genes, ¿vale? Entonces, estoy intentando entender el fenómeno en abstracto, desprovisto de cualquier capacidad económica, y lo defiendo en determinadas circunstancias. Por eso entiendo que el negarse a regularlo, lo que se está poniendo es una posición conservadora. La misma situación que cuando el aborto estaba prohibido, de la izquierda se pretendía su regulación. La derecha, la reacción, nunca quiso la regulación porque era abrir la puerta. Entonces ahora algunas personas que se tienen por progresistas están tomando una postura conservadora, incluso reaccionaria. Al negarse la posibilidad de regularlo, lo que están es impidiendo que haya supuestos en los que sea factible o viable. Gracias. Así es, Silvana. ¿Queréis contestar ya cada dos? Como queráis. Pues tocaría a Silvana ahora. Silvana. Yo creo que después ellas pueden, si quieren contestar, y volvemos a abrir otro turno de preguntas. Vale, lo mío son dudas. No sé cuáles son las dificultades de la adopción, que no sé si vosotros lo sabéis, que me gustaría saberlo. Sí que es muy difícil, pero no sé el detalle de lo difícil que es. Segundo, que hay un ejemplo que has puesto, ¿te llamas? Olga. Sí. Has puesto tú en el sentido de que gente que ha tenido a niños adoptados o en acogida, por llorar, pues los habían devuelto, pues... Y a mí me ha hecho pensar un poco eso, porque a veces creo que no es una cuestión... que creo que porque está mal mirado socialmente, pero yo creo que un padre genético, si socialmente no, a ver si me explico, no fuera repudiado, lo mismo, si estuviera bien visto, también lo haría. O sea, porque siempre damos como sentado que los padres, pues me pongo súper nerviosa con el micrófono, que damos por sentado que los padres genéticos tienen un amor o, no sé cómo explicarte, querrían a sus hijos o no renunciarían a ellos, ¿vale? Vamos, que darían la vida por ellos. Sí, todo el mundo eso lo da por sentado y no se puede casi discutir ese tema. Y mi otra pregunta, que creo que también va muy bien lo que ha dicho él, es si yo tengo un hijo, ¿yo puedo renunciar a él o dárselo a quien yo quiera? O sea, si no hay dinero de por medio. O sea, yo tengo un hijo y quiero renunciar a él. ¿Puedo renunciar a él? Sí, yo no lo sabía. Eso siempre lo hemos podido hacer. Sí, pero yo puedo decir, se lo doy a ti o a ti. No, tú lo puedes tener la adopción y primero tiene, o sea, prima el padre biológico si lo tiene, si está reconocido, y después tus familiares, claro. O sea, incluso si yo ahora mismo tengo un hijo de 4 años, incluso, o sea, no solamente que acaba de nacer, y por circunstancias de mi vida lo doy en adopción, tendrían primacía mis padres, mis hermanos, mis salsas, lo que dice el compañero, eso ya está, lo que se quiere regular es para el negocio. Vale, pero por no sabía eso, pues bueno, si legalmente se puede hacer, pues no hay ningún problema, quiero decir, bueno, en ese sentido, pero... Y otra cosa que quería decir, que me parece un poco mentira, decir que no nos importa que tener hijos genéticamente, creo que sí nos importa, creo que nos importa mucho, que con esto no quiero decir que esté de acuerdo o que lo otro me parece muy loable, me parece que es algo que, vamos, que en todo lo que habéis dicho tenéis razón, pero la gente yo creo que tiene hijos porque quiere perpetuarse genéticamente. Si no, creo que es verdad que si sacáramos la adopción, que es sumamente difícil, lo mismo habría más adopciones,
pero tantas más quiero decir, de gente que renunciaría a tener un hijo genéticamente y a adoptar un hijo. Yo sinceramente, no sé, lo pregunto, no estoy juzgando, no me toméis a mal. Yo son preguntas que me hago internamente y que ni siquiera yo sé contestar, ¿eh? ¿Vale? Venga, gracias. ¿Contestar a los compañeros y compañeras y luego seguimos? A ver, pues me encantan las preguntas, porque me encanta que haya debate, ¿no? Y que no todo el mundo piense igual, porque si no sería debate como el de la revista que ha sacado antes la compañera. En la primera intervención que es de Adel y Victoria, totalmente de acuerdo. Hay que tener muchísimo cuidado con que esto no sea otra vez deseos de gente blanca, europea, de clase media alta, que van a ir contra los derechos de poblaciones más pobres, racializadas y demás. Es una del marco, de ese marco en el que he dicho, tenemos que tener tres cosas claras. Una es ese antirracismo y ese antineocolonialismo que nos ha pasado muchas veces a Europa y de la que todavía creo que no hemos aprendido, que es cuando tenemos deseos, en este caso ahora, este deseo de ser padres y madres, cuando luego tenemos una tasa de natalidad bajísima, es decir, que queremos crear una ciudadanía censitaria, donde esas personas que sí que tienen capacidad económica, que son blancas, que normalmente además son heterosexuales, por mucho que tal, van a ir en contra de mujeres pobres de otros lugares, de otros sitios pobres, y creo que con eso tenemos que tener muchísimo cuidado de que cualquier cosa y cualquier debate que se haga tiene que tener siempre esa mirada, porque esa equivocación la hemos tenido en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, en los países del occidente, los países del norte, y hemos utilizado los derechos de las personas de los países del sur y en este caso de las mujeres del sur. Con eso hay que tener mucho cuidado. En cuanto al tema de la donación de órganos, que siempre en los debates de gestación por sustitución sale el tema, en principio yo no lo vería mal así, lo veo mal, no radicalmente lo veo mal, pero sí que hay diferencias entre donar un órgano y gestar para otra persona. Cuando tú donas un órgano es porque si estás donando la vida, porque si no hay muerte, o sea, porque si no la otra persona se muere. En este caso no estás donando la vida porque alguien se muere, sino que estás haciendo que haya otra vida porque esa persona quiere tener un hijo o una hija con carga genética. Entonces creo que lo objetivo es distinto y por lo tanto no es igual. ¿Cómo se haría este tipo de donación? Porque vamos a ver en España que somos además y que las donaciones funcionan súper bien, lo que se donan intervivos, es decir, cuando la gente está viva, ¿no? Porque luego somos muy buenos donantes cuando estamos muertos, pero las mujeres que gestan están todas vivas. Es sobre todo sangre, sobre todo médula ósea, son sobre todo tejidos, y somos muy buenos donantes. En otros tiempos no fue así, en otros tiempos se pagaba por donar sangre y veíamos quién donaba la sangre. Quien donaba la sangre eran las personas pobres que iban pues pálidas porque habían donado toda su sangre a familias y a personas que se lo podían permitir, y cuando se hace totalmente gratuita esa donación de sangre se dona más que cuando se hace pagando, que parece un poco no sé, como que tendría que ser al revés, pero no es así. La gente cuando le dices que de verdad es gratuito y que tú estás dando vida y lo estás haciendo, pues donando sangre, por ejemplo, se dona mucho más. Luego en el tema de la donación de órganos, por supuesto que se dona también intervivo, se dona hígado, se dona trozos de partes de hígado, se donan riñones, normalmente para familiares. Pero lo que se pretende también en la gestación por sustitución, cuando te la intentan comparar con la donación de órganos, es que haya una bolsa anónima. Es decir, que haya mujeres que se levanten por la mañana y digan, yo quiero hacer este mundo mejor, me voy a apuntar a una bolsa donde cuando me digan voy a gestar y se lo voy a dar a alguien que no conozca. Eso no existe en la donación de órganos, o yo no lo entiendo así, es decir, que en la donación de sangre sí, o en la donación de médula sí, pero porque no es lo mismo. Pero una donación de riñón, tú lo haces por un familiar, lo haces por algo así, pero nadie se levanta por la mañana y me dice, yo voy a meterme en una bolsa, por si alguien quiere un trozo de mi hígado, pues que lo coja ahí quien quiera, porque yo estoy dispuesta. Lo que pasa es que lo que para la sociedad en general sería raro, si es únicamente para las mujeres, lo normalizamos, porque como somos siempre tan buenas y tan altruistas, pues se cree que va a haber una bolsa de mujeres dispuestas a hacerlo.
Luego, la donación de órganos es totalmente gratuita en España y no hay lucro cesante, que en la gestación subrogada o la gestación por sustitución en los países, o casi todos los países donde se habla de altruismo, se habla de ese lucro cesante, que no es otra cosa que una compensación económica. Eso en la donación de órganos no sucede. Cuando una mujer tiene un hijo, además, tenemos derecho a una baja por maternidad. Es decir, si tú tienes un trabajo, vas a empeorar tu tema en el trabajo, vas a tener que pedir, o sea, luego a lo mejor tienes derecho a jornada reducida, son 9 meses de embarazo, más un tiempo de baja. No lo olvidemos, hay embarazos de riesgo, muchas mujeres no pueden trabajar hasta el último mes de embarazo. Cuando vuelvas a tu puesto de trabajo, no vivimos en los mundos happy flower. Es que cuando hay gente que dice, no, nos vamos a olvidar del dinero, nos vamos a olvidar del género, nos vamos a olvidar de todo, pues entonces vivimos en un mundo feliz en el que no estamos viviendo en un mundo feliz. Porque las mujeres cuando se quedan embarazadas, a muchas las despiden del trabajo, muchas no pueden volver, muchas pierden capacidad laboral y todo eso te lo tienes que, por eso siempre que se habla por gestación por sustitución altruista, luego te dicen, bueno, pero va a haber una pequeña compensación y va a haber un lucro cesante, por lo que entonces ya hay dinero de por medio, porque si fuera absolutamente gratuita, hacerlo anónimamente parece un poco raro, y hacerlo por un familiar, como hemos dicho, eso siempre lo han podido hacer las mujeres. Es decir, la mujer cuando tiene un hijo puede renunciar a su filiación y lo puede dar cuando tiene 0 días, cuando tiene 1 año, cuando tiene 2 años, cuando tiene 3 años y cuando quiere. Y no se renuncia jamás al derecho al propio cuerpo y al aborto. Y el aborto es algo que conseguimos las feministas con mucho trabajo, y el movimiento feminista es el único movimiento que ha tirado una ley y ha tirado a un ministro porque querían cambiar la ley del aborto y quitarnos ese derecho, y ahora viene una práctica como la gestación por sustitución a quitarnos el derecho al aborto. Y el derecho al aborto lo que te dice es que cuando tú estás embarazada, lo que llevas dentro es tu propio cuerpo, y que tú puedes abortar porque es tu propio cuerpo. Y con la gestación por sustitución, con carga genética, si no es tu óvulo, lo que te están diciendo es que lo que tienes dentro ya no es tu cuerpo, ya le pertenece a otra persona que además ha firmado un contrato contigo. Entonces te está quitando el derecho al aborto. Y yo creo que desde el punto de vista del movimiento feminista esto no se puede permitir. Y si una mujer lo quiere hacer por su hermana, puede perfectamente renunciar a la filiación de su hijo o de su hija en el momento de nacer o cuando quiera, y que la hermana entre en el proceso de adopción, que va a tener más campo, o sea, se lo van a dar antes que a una persona desconocida, por supuesto. Entonces eso ya se puede hacer. Entonces lo que pasa que la diferencia entre una cosa y la otra es que la primera cosa, a la mujer que ha tenido el hijo no se la borran. El de la segunda manera nos borran. Se borra a la mujer gestante, se le quitan todos sus derechos de aborto y demás. Y entonces esa es la diferencia. Y no podemos decir vamos a pensar en abstracto y a olvidarnos del dinero y a olvidarnos del género, porque no nos podemos olvidar, porque vivimos en este mundo y para hacer pues filosofía de algo, pues bueno, pero no, en este mundo vivimos en un mundo neoliberal y es una manera de pensar. O sea, lo que he dicho al principio, el sistema neoliberal no es solamente un tema político y un tema económico, estructural y de sistema, es también un pensamiento. Y cómo nos están formando y cómo han formado a generaciones y generaciones para que tengamos un pensamiento neoliberal, que cuadra un poco con lo que ha dicho la compañera, de que al final todo el mundo quiere perpetuarse con sus propios genes y con demás, porque realmente queremos hacer proyecto de nuestra vida en otros. Y además un acto de posesión, es decir, yo tengo una casa, tengo un coche, tengo no sé qué y tengo 2 hijos. Porque los tengo, como algo más. Que muchas de estas personas que recurren a la gestación por sustitución, además como casi un artículo de lujo. Además yo lo tengo porque puedo. Y porque soy Quique Sarasola y puedo tenerlo. Luego cogemos más palabras. Y luego el tema que ha dicho Olga, pues luego hay gente que adopta y hace tal, y que decís es que los padres genéticos, sobre todo la madre genética, ¿no? Está el mito de la maternidad, está el mito de que una mujer, para ser completa, tiene que tener hijos o hijas, y que esa mujer va a amar a sus hijos e hijas por encima de todas las cosas, que les va a querer siempre, que nunca se va a cansar de quererles. Y habrá mujeres que sea así, pero habrá otras muchas que no, y hay depresiones postparto, y hay gente que se arrepiente, y hay mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos, y la sociedad te dice, no lo puedes decir, eso nunca se puede decir. Tú nunca puedes decir, me arrepiento de haber sido madre porque tenía 19 años y no sé qué, y tuve 3 hijos, y yo en verdad quería ser arqueóloga y me he quedado aquí haciendo cenas a los niños.
pero no lo puedes decir. Tú eres madre, les quieres por encima de todas las cosas. Y está ese mito de la maternidad que también no hay que caer en él. Que es un poco, y además ahora, pues que todo el mundo, ¿no? Que todo es tan de usar y tirar, las relaciones personales también, y esa desmitificación también del amor romántico, y que ya no hay nada estable hasta las parejas, parece que lo único que les queda a muchas mujeres, lo es la publicidad, el rollo que tienen con los niños y demás, es otra vez como llevo ese amor romántico que antes se tenía por una persona, de te voy a amar para toda la vida, superaremos tal, que ahora ya se ve menos porque las parejas somos mucho menos estables, y lo llevas mucho a ese niño, ¿no? O a esa niña, que entonces no te abandonaré nunca, tú tampoco me abandonarás a mí, un amor estable, romántico, y entonces desviamos lo que era un amor de una manera con lo que es otro tipo de amor, pero nos autocastigamos, nos flagelamos, y si haces algo mal es que ya eres mala madre, que eres mala mujer, y entonces tienes que ser muy buena trabajadora, muy buena amiga, muy simpática, muy altruista, estar siempre contenta, tener buen humor, querer mucho a tus hijos, siempre, mucho. Y encima ahora, que si encima otra persona no puede tenerlos y los tienes que gestar tú, que los gestes, y además muy altruistamente, y claro, igual luego vuelves al trabajo y no está tu trabajo, no pasa nada, porque no hay que pensar en el dinero, porque somos mujeres, las mujeres ganamos el dinero, pues no como los hombres ganan dinero porque tienen que alimentar a toda una familia, las mujeres ganamos dinero, pues bueno, porque tenemos que ganar algo de dinero, ¿no? Pues para comprarnos nuestras cositas. Entonces... se me hace difícil entenderlo desde ese punto de vista. El tema de las adopciones, por supuesto que es muy difícil adoptar. Por supuesto que las adopciones han bajado. Las adopciones en los últimos años han bajado un 70%. A la vez que está subiendo el debate o la demanda, entre comillas, de la gestación por sustitución. Pero no nos llevemos a engaños. Los países donde, por ejemplo, estaba prohibida la adopción para personas del mismo sexo o mujeres solas, también está prohibida la gestación por sustitución. Y luego otra cosa, en el tema de la adopción hay que tener muchísimo cuidado. Y cuando dices, habrá tantas niñas y tantos niños como para cubrir la demanda, la misma pregunta puedo hacer, ¿habrá la misma cantidad de mujeres que de manera altruista para la demanda? Es que tener niños no puede ser una demanda a suplir, no puede haber un mercado que supla ese deseo, porque no es ninguna necesidad ni es un derecho, es un deseo legítimo. Pero también que en las adopciones ha habido mercadeo, lo ha habido, y que también en Europa gente que tiene dinero se va a otros países, se vuelve con un niño, con una niña, sin pasar los trámites legales, lo ha habido y nos hemos callado. Porque nos creemos que los deseos de aquí son mucho más importantes que las necesidades que estamos generando en otros países. Y hay que mirar a los otros países de igual a igual. Y no decir, no, es que aquí ahora queremos niños y niñas y tenemos una tasa de natalidad bajísima. Pero ahora sí, ahora queremos niños y niñas, pero queremos niños y niñas que sean bebés, que se parezcan a nosotros, que no tengan ninguna enfermedad, que no tengan ningún trauma. Porque una persona adoptada, una persona acogida, a lo mismo ya no tiene 0 años, a lo mejor tiene 7, a lo mejor viene de situaciones de guerra, de conflicto, a lo mejor viene con una enfermedad, a lo mejor por eso nadie la adopta. Entonces yo creo que estamos llegando a una deshumanización completa de todo, o sea, ya es como vamos a ser máquinas. Y yo creo que un poco ahí está el tema y que es lo que hay que pensar. Por eso es que volvemos... Es que volvemos a lo de antes. Es que ser madres o padres antes que tener hijos es un gravísimo error. Ser madres o padres no es una medalla que te puedas colgar, ni es un producto que puedas comprar, ni a través de la compra de un hijo, compras un hijo, luego te haces madre o padre, cataclas, medallón, aquí, super honores y chiscumpún, qué buena soy madre, la descripción que ha hecho Marroma de la madre abnegada, la generosa, la que tal, la que se... Y además, por cierto, os recomiendo un libro en el que participa Beatriz Jimeno, donde habla de distintas maternidades alternativas, ¿no? Y habla precisamente de esa relación casi copiando una relación de pareja con los hijos, que es la nueva pareja. Los hijos se han convertido en la nueva pareja.
hay muchas madres que son madres solteras que establecen una relación absolutamente romántica de pareja con sus hijos o hijas. Entonces, que cuidado en público, y además ahí otra vez el heteropatriarcado está fuerte, ojo con que esa relación romántica que públicamente o mi niño o mi amor o mi tal sea una relación homosexual. Es decir, si tu hija, si lo que tienes es una hija, si la madre soltera tiene una hija, niña, mujer, que no se le ocurra hablar de una relación romántica, mi princesa, o mi amor, o mi tal, porque ahí ya no funciona. El discurso de la pareja ya no es igualitario si hablamos de la madre soltera o del padre soltero. Es decir, no se permite eso. Luego, es una relación romántica, pero no tanto, ¿no? O sea, es una relación romántica mano en trompo. O sea, es una cosa así limitadita, ¿no? O sea que realmente chirría. Con eso quiero decir que es que chirrían las cosas, como chirrían los datos. A veces nos venden datos. Y bueno, has hablado de 80% de los partidarios de Podemos favorables a la gestación por sustitución. Lo dice El País. No, pero lo dice además que las bases estamos a favor y nuestros dirigentes están en contra. Es decir, establece una clara diferencia entre los datos del País, ¿no? Bueno, yo insisto, yo lo he oído en la radio y del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sí, además creo que... No, la SER, perdona, yo digo la radio. La SER, El País... Pero no creo que hayan dicho una cosa diferente de lo que dice el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, porque lo han citado. No pueden manipularlo. No lo pueden manipular. No, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas se podría pedir que rectificara. Hombre, al final las encuestas... No, el 80% que han leído en el diario español, las últimas del País, me parece que decían el 58, o sea que no es tanto. Y como sabemos las encuestas, yo creo que más militando en Podemos, todos debemos de saberlo, que muchas veces no son reales y que son para dirigir algo. O sea que muchas veces te hacen encuestas justamente para dirigirte, para decir lo que tienes que hacer o lo que tienes que pensar. Y yo creo que esto es de... No sé, que lo deberíamos de saber ya, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado en este partido, por creernos muchas encuestas y que es evidente que esas encuestas van de parte. O sea, van de, oye, que aquí la mayoría dice y tal, yo no sé a cuántos militantes de Podemos le habrán preguntado, ni a cuántos dirigentes. Yo como militante y como dirigente, aunque no me gusta nada esa palabra, a mí me lo han preguntado y yo no conozco a nadie que le hayan preguntado en esa encuesta. Entonces, que las encuestas muchas veces son para dirigir las opiniones y no te están diciendo algo real, entonces, y que el 80, lo dijo el diario español, ahora no me acuerdo, un mes, habrá bajado al 58 según El País porque debe de ser un poquito más moderado, ¿no? Es el periódico más que el otro. No hagamos tanto caso a las encuestas, debatamos con tranquilidad, no hagamos tanto caso a las encuestas porque haciendo caso a las encuestas nos ha ido bastante mal. Hay una cosa que también, bueno, que realmente se me ha olvidado mencionar, porque solo tendría que haber mencionado yo, que es el registro, que también, el registro de los niños. Es decir, vamos a ver, tú encargas a un niño en un país extranjero, es decir, contratas a una mujer para que te geste a un niño, fertilizada mediante el procedimiento que sea, o sea, la fecundación, no sé qué vía ha seguido, pero el caso es que esa mujer ha tenido un niño y te lo ha cedido, ¿verdad? Tú llegas a tu país, consigues entrar y entonces, ¿qué pasa? ¿Ese niño quién es? Es mío. ¿Cómo lo sabe usted? No, es que me lo traigo, lo he salvado de una situación de precariedad. Y entonces, bueno, como se habían producido varias situaciones de ese tipo, la Dirección General de Registros y Notariado, en el mayor interés del menor y para que no hubiese niños y niñas en el limbo legal, aceptó que se registraran niños en España, registraran como niños españoles, sin tener constancia de quién era la madre, sin que fuera de madre desconocida, por así decirlo, ¿vale? Eso es
algo que se ha abierto, es decir, vale, sí, muy bien, en cierto modo es en el interés del menor, pero en el interés del menor hasta ahora les ha funcionado muy bien para fomentar precisamente esta gestación con prestación económica de por medio, la gestación subrogada, que es a lo que se han estado acogiendo estos famosillos que he citado al principio, ¿no? En realidad eso opinamos, unas cuantas ya opinamos, que esa puerta se debería de cerrar ya, porque si no lo que se hace es fomentarlo, que se produzcan gestaciones subrogadas con prestación económica, como se están produciendo desde California, desde Ucrania, mujeres mucho más baratas, por cierto, para gestar. Las ucranianas son vientres baratos. Las californianas son bastante más caras. Sí, no, las cifras, los países... Pues podemos tener un registro, pues si quiere usted adoptar una niña de tal, si quiere usted adoptar, tanto puede costar, tanto puede costar. Y es una cuestión que te ofrecen un catálogo, como cuando te ofrecían un catálogo de mujeres para casarte, o sea, es que era así, era un catálogo. Y las comprabas en función de las fotos. Sumisa, simpática, tal, cual, pero para casarse. No estamos hablando de follar, estamos hablando de casarse. Había un catálogo y costaban tanto. Así que en ese registro, nosotros pensamos que se debería cerrar esa puerta en el registro, en la Dirección General de Registros y Notariado, porque si no se va a fomentar que se siga produciendo esa falsa adopción, que en realidad es una gestación subrogada, y lo que se está haciendo es fomentar que haya un mercado de vientres de alquiler y que sea siempre las más necesitadas las que sufren. Y que haya, pues como en otros tantos mercados de la carne y de los órganos, el tráfico de órganos y demás, que haya una escala económica, unos países que son más caros que otros, unas razas que se venden mejor que otras, etcétera, etcétera. Y al final, yo he pagado, ahora registro y legalizo a base de talonario. Eso es realmente algo que creemos que hay que prevenir, porque en cuanto abres la puerta, va a ser muy difícil cerrar. Yo quiero matizar unas cosas. Pero es que por el tiempo, si la matizas en Vale, un muy poquito, poco, porque tenemos, por lo menos yo creo que hay 3 compañeros más que querían hacer unas preguntas, 4, creo que mucho más, por el tiempo no deberíamos, ¿vale? La matización y seguimos con Urbano. Para que se entienda mi posición, no estoy de acuerdo en la gestación por sustitución con contraprestación económica. Es decir, ya nos quitamos toda esa parte, y nos hemos quitado el 80% del debate, nos lo hemos quitado si se hace sin contraprestación económica de ningún tipo, ni por lucro cesante, de ningún tipo, ¿vale? En segundo lugar, se plantea que en el aborto, el embrión, el feto, es el propio cuerpo. Y en la gestación por sustitución no es el propio cuerpo. ¿Eso quién lo dice? Si no hay contrato, si no está regulado. Estamos hablando ya de unos contratos que no existen. Entonces, estamos teniendo posiciones, perjuicios. Es decir, estamos hablando de unos contratos que se habrán firmado en California, en Tailandia o en Ucrania. Aquí no, al no estar permitido... Pero bueno, no, las de ciudadanos, que es igual. Yo estoy hablando que en España, al no estar permitido, no hay contrato. Y estamos hablando de unos contratos que no existen. Luego tenemos ideas preconcebidas, ¿vale? Y yo defiendo la gestación por sustitución entre familiares de primer grado, consanguíneos y afines, y altruista. No, porque en el caso de que efectivamente haya gestación y se den en adopción, no está plenamente garantizado que el receptor sea el que tú quieres que sea. No está garantizado. ¿Es de primer grado? Sí, de primer grado. Sí. Bueno, ahora le toca a Urbano el turno de palabra. Bueno, vale, yo me llamo Urbano y pues no sé, que no entiendo muy bien de todo porque como no tengo instinto paternal ni maternal, pues entonces tengo 2 hijas encantadoras. Pero
pero entiendo que no son de mi propiedad, son hijas mías, mías en el sentido de que, bueno, viven conmigo y tengo que criarlas lo mejor posible, pero espero que sean ellas solas, que no me pertenece a mí. Eso por una parte. Con lo cual, me parece que una parte del problema pues se nos cae si la gente tuviera ese instinto maternal que tengo yo, claro. Pero no lo voy a pedir para todo el mundo. Y en segundo lugar, lo que dice el compañero es una encuesta My World de la cadena SER, que la hacen de vez en cuando, y efectivamente la dueña de la empresa esta demoscópica estaba un poco asustada, la presentadora del programa estaba un poco asustada por las cifras que salían. Realmente estaban un poco más del 50% todo a favor. En parte Olga creo que me ha contestado ya la pregunta por el marketing. Y efectivamente, en los partidos de la izquierda, es decir, entendiendo PSOE y Podemos como partidos de izquierda, la cúpula estaba en contra de lo que yo creo que es más práctico llamar vientos de alquiler que las bases. Entonces, en las bases, después, claro, si se lee toda la encuesta detenidamente y está toda en la cadena SER y se puede buscar, se ve si se piden compensación, si no piden compensación, o sea, un lío tremendo. Pero me temo que lo que ha dicho Olga acerca del marketing ha hecho ya un efecto devastador. Y llevado al extremo, pues claro, es lo que decía el otro, acabaremos poniendo granjas de mujeres. Y, en fin, yo ahí ya, y esto de que no va a haber dinero de por medio en un país como este, en fin, yo así como que, no sé, soy poco crédulo. ¿En este país? Vale, pues nada, eso era todo. Quizá para otra vez deberíamos debatir acerca de la paternidad, la maternidad, los hijos, de quién son y para qué. Vale, gracias. Gracias, Urbano. Carmen. Bueno, no sé yo si... Sí, porque hay que escuchar. Vale. Bueno, muchas gracias por vuestra exposición, porque yo he escuchado otras, he leído y siempre aprendo algo nuevo. Yo quería mencionar el tema de la libertad, ¿no? Porque me parece que hay una manipulación por parte de muchos sectores y de medios y tal, de una manipulación de la consigna del movimiento feminista derecho al propio cuerpo, y lo quieren trasladar a esto, ¿no? Y yo quiero hacer la reflexión de que viviendo en un sistema capitalista neoliberal salvaje, a la hora de ganar dinero no se puede hablar de libertad. Es como si quisiéramos decir la libertad de una persona trabajadora que quiere vender su fuerza de trabajo por 300 euros mensuales, 12 horas diarias. Pues ¿por qué no? Es la misma libertad. Cuando hablamos de tratar de salir adelante, de vivir, pues hacemos estas cosas, pero eso no es libertad. Y luego, por otra parte, también quería hablar del tema del altruismo, porque yo cuando se empezó a hablar de la maternidad subrogada, en el tema general lo tenía claro, pero con el tema del altruismo pues me entraban así como dudas, ¿no? Pero luego poco a poco he ido pensando que es que no es un embarazo normal, lo que se está pidiendo. No es que le pidas a tu hermana que se embarace y luego te dé el niño, o la niña, es que no es eso. Es que se está hablando de trasplante de óvulos, de trasplante de no sé qué, o sea que es un proceso muy, muy duro. Y yo he llegado a pensar, es que hay que ser muy mala persona, muy egoísta, para pedirle a una persona que tú quieres, es decir, a tu madre, a tu hermana, a tu amiga, que haga eso por ti, por un deseo, no para salvar tu vida, porque no es para salvar tu vida. Bueno, a ver, Isma. Yo con respecto a cuando decías de que el de tener, hay gente que quiere tener los hijos, yo creo que eso es algo legítimo. Lo que sí, igual que cuando dicen que
que hay madres que se arrepienten de tener hijos, también hay otras que se arrepienten luego de haber abortado. Entonces, claro, evidentemente, pues esto es como todo, esto es una pescadilla que se mueve de la cola muchas veces. ¿Que te arrepientes? Sí, pero ya después de una vez hecho ya no puedes echar marcha atrás, tienes que apechugar con lo que hay. ¿Me lo explico? Perdón. Yo preferiría que no. Ya, pero cuando ya no puedes dar marcha atrás no hay... Pero yo sé de lo que hablo, te digo que no. Yo, personalmente, hubiese preferido que me hubiesen dado la adopción, por ejemplo. Bueno, ya está, es una opinión, ¿vale? Yo no soy ni militante ni nada por el estilo, soy participante. Muchas gracias, además, por tu participación. Y nos queda Rafa. Y cerramos porque si no... Sí, Hola, yo venía aquí más o menos pensando que lo tenía claro y me salgo de aquí teniendo más claro todavía. O sea, la relación es una cosa y esto que está planteando es otra. Y lo del margen está claro. O sea, con todos mis respetos, a ningún albañil se le ocurre, desde luego, una subrogación de este tipo. ¿Tiene hijos o no tiene? Entonces, claro, Ronaldo, Miguel Bosé, es que está clarísimo. Solamente con que pensáramos en eso estaría el debate solucionado. No habría que pensar nada más allá. Pero bueno, sí quiero dejar una última reflexión. Ser padre no es trasladar tus genes. Ser padre es levantarte a las 3 de la mañana, darle biberón a tu hijo, llevarlo al colegio, jugar al tenis con él, en fin, compartirlo todo con tus hijos, con tu mujer, con tu pareja, con tu marido. Eso es ser padre, ser madre. Sea genético, biológico, de adopción o lo que sea. Eso es ser padre. Todo lo demás, bueno, pues es otra cosa. Es tener descendencia o tener herederos, pero no es ser padre. Ser padre pienso que es otra cosa. Nada más. Muchas gracias. No, simplemente apostilla con los insistir en lo que... Perdona, ¿cómo te llamas? Urbano. Y bueno, lo que se ha mencionado ya varias veces, evidentemente la libertad, esto de la libertad. Qué libre era el obrero que el otro día murió asfaltando una carretera a 45 grados bajo el sol. Era muy libre, era muy libre. Un golpe de calor. Pero hay un análisis feminista más que hacer sobre ese tema. Fijaros que existen unas normas de seguridad, unos protocolos de seguridad, la obligatoriedad de llevar arneses en una obra. Y sí, cierto, luego la constructora se va pasando la pelota contra el comité de empresa diciendo ponemos los arneses a su disposición y no les da la gana de utilizarlo. ¿Sabéis eso de los EPIs que están a su disposición y que luego nunca los utilizan? ¿Verdad que sí? Sí, eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Bueno, lo que pasa es que hay determinadas cosas que son realmente peligrosas que no te van a dejar hacer. Pero cuando se trata solamente de mujeres, el quitamiedos desaparece. Lo siento, es así. Más opiniones que preguntas, pero el compañero te quería, o sea, que te entiendo perfectamente lo que has dicho, la Pablo ha dicho muy bien, pero me refiero a que es como una historia oculta de las mujeres que al final no se arrepienten y que socialmente está como muy mal visto que lo digan, o que no han sido súper felices por ser madres, ni que están súper happy por haber sido madres y tal, y que es como que nos quiere ocultar esa parte de la historia y como que todas las madres estamos, que no te digo que no haya, o sea, que se vaya a hacer otra cosa, pero que es como que ese discurso siempre se ha dejado de eso. Eso sí, pero es como todo, que es como la madre que sale luego en el periódico, es que me he arrepentido de abortar, digo, pues hija, ya que lo has hecho, a ver... Ya, pero bueno, lo de tener el hijo es que lo has tenido, o sea, que todo porque lo tienes, o sea, que tienes que estar ya... Pues es eso, que... Ni siquiera te dejan desahogarte con la vecina, ¿no? Y decirle, oye, si es que vaya rollo, tienes que decir, qué bien, levantarme a las 3 de la mañana, me encanta, me siento feliz. Y
lo demás, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, con los distintos maternales y paternales, que también son una construcción heteropatriarcal, porque si fuera un instinto todo el mundo lo tendría por igual y no es así. Hay mucha gente que tiene más y otra gente que tiene menos, y tampoco tengo instinto maternal. Y lo que ha dicho el compañero Rafa, totalmente de acuerdo, o sea que si nos encontramos a muchos obreros, panaderos o porteras buscando gestación por sustitución en Ucrania o California o aquí mismo en España, veremos que sí que es un problema de género y de clase, y que no tenemos que perder nunca esa perspectiva de qué clase somos, a qué género estamos defendiendo desde el feminismo, y sobre todo lo que ha dicho Victoria antes, que yo he dicho al principio, y que no podemos volver a colonializar otros países y a ser tan racistas con otros países para que ya sea nuestra mano de obra barata, no, ahora nuestros vientres baratos y ahora ya todo lo demás barato, porque nuestros deseos de blancos y de reproducirnos y de que nuestros genes sigan, porque somos tan guapos y tan maravillosos todo, y tan fenómenos y fenómenas que lo tenemos que hacer a costa de quien sea. Creo que eso es lo que hay que decir absolutamente claro, que no lo vamos a permitir. Ya está. No añado nada más. Muchísimas gracias por venir. Gracias de verdad, compañeros, compañeras. Un placer contar con ellos, con vosotros, con la organización del taller, y recordamos, por favor, el taller que tenemos. Disculpad, recordar el taller que tenemos el jueves, que viene Julio Rodríguez. No hace falta que os diga quién es, o sí. Pues lo siento, pero es así, o sea... General de GEMAT del ejército. Ah, vale, que tengo... Del aire, además. Tengo tanta información que a veces no me acuerdo. Pues además es una maravilla escucharle, ¿vale? El jueves, animaros y seguimos con esta escuela estupenda. Muchas gracias a todos.